Muy bien, muy buenas noches. Gracias Mati, gracias por la apertura. Me he quedado con este último coro que hemos cantado, en donde el poeta dice, me sacaste de la oscuridad. Hoy a la mañana, en la Cena del Señor, algo de eso también vimos en el Salmo número 27, compartido por Albi y por Alberto, hablando acerca de aquella condición que el creyente tiene en su relación con Dios. Y entonces, en el Salmo 27, el salmista dice, Jehová, el Señor, es mi luz, dice, y mi salvación. Yo quisiera compartir algunas consideraciones acerca de lo que significa estar en tinieblas y ser llamados a la luz del Evangelio. Vamos a leer varios pasajes en esta noche y hay algo que me impactaba a medida que iba leyendo y pensando, y es cómo la Escritura se relaciona perfectamente y es tan concluyente en cada uno de sus aspectos y en cada una de sus relaciones. Porque no es simplemente una cuestión de un relato que se comparte, sino que es como Dios va guiando desde principio a fin absolutamente todo para centrarse en el principal problema del ser humano, que es el pecado, y el principal y único objeto de salvación, que es la persona de Jesucristo. Los invito a que vayamos a Isaías capítulo 9, por favor. Isaías capítulo 9 es un pasaje que normalmente comenzamos a prestarle atención en los últimos versículos, a partir del versículo 6, porque es una profecía. Y cuando uno piensa en profecía o piensa en profetas, el común de la gente, cuando piensa en profecía, piensa en lo malo que habrá de suceder. O cuando piensa en los profetas, piensan que fueron constantemente hombres que estuvieron expresando lo mal que va a acontecer después. Y sin embargo, cuando uno va revisando la Escritura y va viendo las distintas profecías, y aunque en determinados momentos los profetas tuvieron que hablarle principalmente al pueblo de Israel acerca de lo que les iba a suceder por causa de su apartamiento de Dios, pero la gran mayoría de las profecías son profecías de esperanza. Isaías es un profeta de esperanza. Él, como nadie, describe a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, el pasaje tan conocido por todos y tan rechazado por el mismo pueblo de Israel, que no quiere ver en ese relato a la persona del Señor Jesucristo sufriendo por nuestros pecados y cargando Dios en Él el pecado de todos nosotros, es, podríamos decir, el punto más alto de la profecía de Isaías. Pero no podemos perder de vista todo aquello que Isaías dijo en relación a la persona y a la obra del Salvador Jesucristo. Y Isaías capítulo 9 habla mucho acerca de esto. Y si bien los primeros versículos por ahí pueden perdernos un poquito, porque tendríamos que ir a ver hacia el libro de los jueces, ¿sí? Acerca de la historia del pueblo de Israel, pero sin embargo los primeros versículos son muy importantes en lo que vamos a compartir en esta noche. Vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo 1, y dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Zabulón y Neftalí son dos tribus del pueblo de Israel. Estas dos tribus están ubicadas en el norte de Israel. Y fueron las dos tribus que menos actuaron o que menos obedecieron al Señor en esto de eliminar completamente a todos sus enemigos para que la tierra no fuese contaminada. Zabulón y Neftalí son dos tribus que, al estar íntimamente relacionadas con las tribus paganas del norte,
permitieron que la influencia de esas tribus los afectara al punto de que su relación con Dios se vio corrompida. Por lo tanto, dice que esta tierra que está en oscuridad, dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados y pasto del fuego. Hasta aquí lo que está diciendo es que por causa de la desobediencia de estas dos tribus, que no expulsaron a los enemigos de su tierra y que se dejaron influenciar por las naciones paganas del norte, ellos pagarían las consecuencias, pero que esto no tendría que ser así de una forma indefinida. Llegaría un momento en que esta oscuridad que había asumido a estas dos tribus tan importantes del pueblo de Israel, finalmente verían la luz. Y entonces ahora uno comienza a comprender cuál sería la luz. Porque a partir del versículo 6 comienza este párrafo tan conocido y que muchas veces se comparte casi exclusivamente en la Navidad, cuando pensamos acerca de aquel niño que nacería en Belén y que posteriormente pasaría su infancia y sus primeros años, ¿en dónde? ¿Cómo se conoce a Jesús? Jesús de Nazaret. ¿Dónde estaba ubicado Nazaret? Al norte, en tierra de Zabulón, en tierra de Neftalí. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Las ciudades que hemos ido mencionando, que en definitiva tienen que ver con las tribus, o las tribus del norte del pueblo de Israel, se apartaron completamente de Dios. Es interesante que cuando dice allí en Juan, hablando de Jesús, que a los suyos vino y los suyos no los recibieron, nosotros tenemos una idea bastante general de ese versículo, porque pensamos que fue exclusivamente todo el pueblo de Israel. Y aunque el pueblo de Israel todos estuvieron comprometidos en el rechazo de parte de ellos hacia la obra de Cristo, o la obra de Dios a través de la persona de Jesucristo, existe un antecedente muy temprano en cuanto al rechazo propio del Salvador. Miren, la gente que vivía en aquel lugar era gente que había perdido inclusive hasta parte de su idiosincrasia como judíos. Se habían mezclado tanto, pero tanto, que hasta la forma de hablar de ellos los delataba. No por nada la gente del norte era considerada la gente bruta, la gente que no tenía estudio, la gente que era considerada inclusive hasta maldita por sus propios paisanos, porque ellos decididamente se habían mezclado con las naciones paganas. Cuando Felipe se encuentra con el Señor y el Señor le llama a seguirle, allí en Juan capítulo 1, versos 42 o 43, dice que inmediatamente Felipe va y busca a otro joven llamado, ¿se acuerdan? El Señor le dice, te vi debajo de la higuera, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Natanael. Y entonces Felipe le dice, quiero que vengas, porque he conocido al Mesías, he conocido a aquel que seguramente, sin duda, es el Mesías que nosotros estamos esperando. Y entonces Natanael, casi podría pensar, imaginármelo que lo hace en forma risueña, le dice lo siguiente, Felipe le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, pero cuando dice de Nazaret, podemos decir que a Natanael se le cayó, por así decirle, la imagen que podía tener de un profeta.
Y entonces Natanael dice, justo de Nazaret puede salir algo bueno. En el concepto del pueblo de Israel, los profetas no venían del norte. Todo lo malo venía del norte. La influencia pagana, los dioses que se intrometieron. De hecho, la famosa Decápolis, las 10 ciudades que rodeaban, que estaban en el extremo norte, eran ciudades que pertenecían, sí, al pueblo de Israel, a la nación de Israel, pero que estaban completamente sumidas en el paganismo o en prácticas que nada tenían que ver con el pueblo de Israel. Ahora, cuando uno analiza nuevamente aquella frase de la Escritura, el Señor Jesucristo, a lo suyo vino, y aquí a lo suyo puede referirse a dos motivos. A lo suyo en cuanto a su tarea, a su función. Aquel que había venido a salvar al hombre del pecado, a su pueblo en especial. Y a los suyos en función de las personas específicamente. Cuando dice no lo recibieron, tiene que ver con esta zona en primer lugar. Fue en esta zona donde el Señor alimentó milagrosamente a más de 5.000 personas. Fue en esta zona donde el Señor sanó a un ciego. Fue en este lugar en donde el Señor comenzó su ministerio. Y aún a pesar del rechazo, como dice en Lucas, cuando fue a la sinagoga y comienza su ministerio, y dice que después de leer las Escrituras, ¿sí? Dice, esta Escritura se ha cumplido delante de vuestros ojos, porque yo soy el que ha venido a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos. Dice, esta Escritura se ha cumplido delante de ustedes. Dice que los de la sinagoga se escandalizaron, lo sacaron, y no solamente lo sacaron, ¿qué querían hacer? Lo querían apedrear. Y el Señor, en vez de irse a otro lugar donde tuviese menos peligro, se metió aún más, mucho más en la zona. Fue hacia Capernaum. Se metió en el lugar, podríamos decir, que más se opondría al ministerio de Jesucristo. Entonces uno va comprendiendo la perfección de la Escritura cuando dice en Isaías que toda aquella zona que estaba en oscuridad, que estaba sumido en el pecado, que eran ignorantes, que eran hasta considerados malditos por sus propios paisanos, dice que en aquel lugar brilló gran luz. Porque en el lugar de tanta oscuridad, la persona de Jesucristo marcaría la diferencia para todos aquellos que los conocerían. No hubo en otra zona en donde el Señor hiciese mayor cantidad de milagros y señales. La zona del norte de Israel fue la zona que en principio de ministerio del Señor Jesucristo conoció de primera mano lo que significaba el Dios hecho hombres, Dios morando en medio de su pueblo, Dios plantando, ¿sí?, la tienda de campaña en medio de los suyos para ir a alcanzarlos en medio de su oscuridad, en medio de su oscuridad. Miren, nos encontramos aquí con una situación muy interesante que nos lleva inclusive a comprender un poco más lo que significaba Jesús en medio de la oscuridad. Vamos a Marcos capítulo 5, por favor. Luego de que el Señor Jesucristo calmara la tempestad con sus discípulos en el mar de Galilea, la meta del Señor Jesucristo era llegar hasta Gadara. Gadara era la zona del norte. Y era donde el Señor Jesucristo se dirigió específicamente para encontrarse. Hay dos pasajes paralelos. Mateo habla de dos, Marcos y Lucas habla de uno solo. Y se explica esto dependiendo de la mirada y la importancia que le dé cada uno de ellos al mismo hecho. Porque cuando uno lee en Marcos y cuando uno lee en Lucas habla acerca de un hombre endemoniado, y cuando uno lee en Mateo habla de dos hombres endemoniados. Todo depende de la mirada que tenga el que escribe. Mateo pone la mirada en un relato mucho más corto de dos endemoniados que se acercaron a él y que encontraron la sanidad, la salvación y la liberación por autoridad y poder de Jesucristo. Pero Marcos y Lucas hacen hincapié en uno de ellos que evidentemente era el que ofreció mayor resistencia. Pero nos dice en el capítulo 5 de Marcos, dice, vinieron al otro lado del mar, más al norte, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo,
que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hecho pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar o ir y seguirle a él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. No sé si alcanzamos a comprender el cumplimiento perfecto de aquella profecía de Isaías capítulo 9. Dios contempla en el transcurrir del tiempo una zona en donde la oscuridad se había cernido con mayor fuerza y potencia. ¿Era extraño que hubiesen endemoniados en esa zona? No, no era extraño. Estaban expuestos a toda la cultura pagana del norte. Estaban expuestos a todas las prácticas idolátricas dirigidas hacia demonios que afectaban la vida de comunidades completas, de familias enteras, de matrimonios, de hogares. Uno cuando piensa en este endemoniado gadareno, y me impacta profundamente ver el impulso del Señor Jesucristo para cruzar el mar con una tormenta en contra de todo y llegar hasta aquel lugar para encontrarse con aquel hombre que tenía esta gran necesidad, que no tenía luz, sino que, como dijo o como había dicho o expresado el profeta Isaías en capítulo 9, dice: un lugar de muchas tinieblas. Pero en lugar de muchas tinieblas, dice, vio gran luz. No alcanzamos a dimensionar lo que debe haber sido el impacto para la sociedad de ese momento o para esas ciudades. Un hombre dominado por el demonio, por Satanás, un hombre poseído y liberado, no por ningún artilugio, no por ningún truco, no por ninguna invocación, liberado por el mismo Dios hecho hombre, por el Señor Jesucristo. Aquello de que a lo suyo vino se presenta perfectamente en esta escena. El Señor Jesucristo cruzando el mar, descendiendo de la barca y encontrándose con un hombre en oscuridad total, por cuanto aquellos que estaban poseyendo su vida no era uno, era una legión de demonios. No podemos imaginarnos lo que significa, a menos que alguien lo haya experimentado, y espero que no, lo que significa ser poseído por Satanás o por los demonios. No lo podemos imaginar. ¿Hasta qué punto la voluntad del ser humano puede verse trastocada de tal forma en que la mente y la concepción de lo que le rodea va desde la normalidad a la anormalidad? Porque en un momento son los demonios los que hablan, en otro momento es el endemoniado gadareno. Este sufriendo la posesión, estos disfrutando la posesión. Y creo que ninguno de nosotros, a menos que lo hayamos visto, ¿sí?,
podemos dimensionar lo que significa una persona poseída y dominada por los demonios. Pero el Señor sí lo sabía. Tanto lo sabía que los demonios que poseyeron a este hombre conocían al mismo Jesucristo. ¿Qué tienes con nosotros?, le dicen, casi como ofendidos, casi como diciendo, justo acá tenés que venir a molestarnos en este lugar de dominio, si la oscuridad es donde nosotros estamos. Aquí estamos perfectamente llevando adelante el plan del enemigo de Dios, que nos dice la Escritura que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y sin embargo, es ahí a donde va el Señor Jesucristo, al corazón pleno de la idolatría, al punto más oscuro de aquella zona del norte, que estaba pagando las consecuencias de las dos tribus que inicialmente tendrían que haberle obedecido a Dios, sacando a todos los enemigos y poniendo el límite perfecto para que la idolatría del norte no pasase hacia la nación. No lo hicieron y durante siglos pagaron las consecuencias. Y la muestra más grande es precisamente este hombre que ya no tenía dominio de sí mismo y que lo único que esperaba era oportunamente la muerte para librarse del sufrimiento. Yo creo que el mundo se encuentra sin duda todavía en esta gran oscuridad. Quizás nosotros hemos venido de esa gran oscuridad. Quizás hemos llegado de hogares en donde lo mal o lo malo era lo común de nuestra vida. Quizás hemos llegado, muchos de los que estamos aquí, de lugares en donde nuestra práctica era de continuo al mal, porque el hombre naturalmente no puede hacer el bien que agrada a Dios. Podemos ser educados, podemos ser formados, podemos ser pintados con un barniz de civilidad, pero el problema no está afuera. Lo de afuera demuestra lo que verdaderamente hay adentro del corazón. Y el hombre alejado de Dios y dominado por el pecado, tarde o temprano muestra lo que realmente es: un hombre o una mujer perdidos, apartados de Dios y en oscuridad. Miren el pasaje que compartió nuestro hermano Alberto hoy en la mañana diciendo: Jehová o el Señor es mi luz y mi salvación. Es un pasaje que solamente lo puede expresar de todo corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, un hijo de Dios. Alguien que haya vivido en la oscuridad. Y saben una cosa, no necesariamente tuvimos que haber estado metidos o involucrados en pecados terribles para decir que estuvimos en la oscuridad. Podemos haber sido hombres y mujeres absolutamente buenos ante la sociedad, religiosos ante aquellos que nos ven, llevando a la práctica diferentes cosas que traten de mostrarles a los demás de que no somos tan malos como el resto, comparándonos con el resto. No hace falta estar metidos en pecados graves para decir que estamos en oscuridad. Dios ve que todo el mundo está en oscuridad y de ese lugar hemos llegado muchos de los que estamos aquí en esta noche. De ese lugar vinimos. Hemos venido de la oscuridad. Ciertamente muchos de los que estamos presentes en este lugar podemos dar testimonio de que sí, este era yo, esta era mi vida antes de conocer a Dios, esta era mi vida antes de pedir perdón por mis pecados, esta era mi vida antes de rendir mi vida ante Él. Hombres y mujeres en la oscuridad. Ahora, quizás estás aquí en esta noche o estás escuchando a través de las redes este mensaje y la pregunta para vos tiene que ser ¿dónde estás con relación a Dios? Y me impacta profundamente la proyección del plan de salvación de Dios. Porque puedo ver siglos atrás al Señor dándole a estos dos pueblos, ¿sí? A estos dos pueblos, una promesa de luz. Aun cuando durante los siglos pagarían las consecuencias de sus pecados. Pero dándole una promesa de luz, proyectándose no solamente al tiempo en que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, sino proyectándose hacia un hombre del otro lado del mar que estaba en oscuridad y que necesitaba la luz de la salvación. Esto me impacta profundamente. Cómo Dios piensa en cada uno de nosotros
ante la oportunidad de que alguien venga y nos hable acerca del Salvador, ante la posibilidad de que podamos escuchar el Evangelio de Salvación. Porque esta es la historia común a todos nosotros. Y esta puede ser también la historia común para tu vida. ¿Cuál es el grado de oscuridad que tienes? No lo sé. Dios sí lo sabe. Pero el hecho de haber escuchado, la posibilidad de escuchar este mensaje, es la forma en que Dios te presenta la luz para que te veas a la luz de la palabra de Dios tal como Él te ve. Pecador, perdido, alejado, apartado. Si la promesa para aquellas ciudades fue que un niño habría de nacer y el dominio sería impresionante porque iría más allá de esta creación conocida, y está hablando acerca de Jesucristo. Las características que menciona acerca de aquel niño en Isaías son impresionantes. Solamente quiero tomar una de ellas. Un niño nos es nacido, Isaías 9:5. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este hombre, este endemoniado gadareno de Gadara, necesitaba por lo menos dos de estas características para ser liberado. Un Dios fuerte, mucho más fuerte que los demonios que lo tenían sometido. Y un príncipe de paz que le daría paz a partir de allí, no solamente por el resto de su vida, sino también por toda la eternidad. Tu pecado, el cual te domina día a día, que puede ser manifestado en mente, en palabra, en acciones o en hechos, solamente puede ser quitado de tu vida por alguien que es mucho más fuerte que aquel que te domina. Mucho más fuerte. Este Dios fuerte es el mismo Jesucristo que nació como un niño allí en el pesebre de Belén, que desarrolló su vida en el lugar más oscuro de Israel, en el norte, en Nazaret, hasta tal punto que, como hemos leído, cuando se mencionaba que él venía de ese lugar, inmediatamente lo querían desprestigiar. ¿Cómo puede ser? Profeta que venga del norte, de Nazaret, nunca salió nada bueno de allí. ¿A qué forma tan necia de considerar los hombres lo que Dios hace? Claro, a la mirada de ellos, la persona de Cristo, por el simple hecho de venir de aquel lugar, no tenía valor, no tenía sentido. Y sin embargo Dios sorprende, porque Dios no ve como miran los hombres. Y Él sabía que tenía que ir a ese lugar. El relato que hemos leído de aquel hombre endemoniado es impactante en todos sus aspectos. No lo vamos a desglosar, pero hay dos cosas que llaman la atención. Muchos se preguntan por qué razón había judíos criando cerdos, ya que el judío no tenía que tener ningún contacto con los cerdos, era un animal inmundo y prohibido, tanto para la crianza como el consumo. Bueno, la degradación había llegado a tal punto en el norte que no les importaba absolutamente nada lo que Dios había dicho en cuanto a cría y consumo de cerdos. ¿Qué importa? Somos del norte, ya está. Que digan lo que quieran. Por esa razón es que el relato menciona judíos paciendo cerdos. Pero lo más importante de todo esto no es esto. Lo más importante es la intervención del Señor, liberando a aquel hombre y liberándolo para siempre. Y más allá del ánimo de él de querer subirse a la barca y de querer acompañarlo y de querer irse con él, el Señor le dice, no. Quizás a mí me rechacen de este lugar. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero tu tarea es ir a tu casa, hablarle a los tuyos. Y tal como hemos leído allí en Marcos, dice que él hizo precisamente esto, porque se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Podríamos pensar en un pro evangelista o en un pro misionero, uno de los primeros que el Señor envió antes de darle forma a la obra misionera, porque no es que se fue simplemente a su propia casa, que sin duda lo debe haber hecho, sino que se fue a aquella zona de 10 ciudades que estaban pegadas al límite de las naciones paganas del norte. Y dice que allí él comenzó a contarles a otros acerca de este Salvador.
Qué parecido con nuestra vida, ¿verdad? Porque en definitiva, cada uno de aquellos que formamos parte de la iglesia del Señor, sea donde sea que nos congreguemos, somos llamados a contar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Desde dónde? De las tinieblas a la luz. Por eso el pasaje de hoy en la cena tiene tanta importancia para nosotros. Porque sin duda que muchos en esta noche podemos decir, el Señor es mi luz y mi salvación. Si le hubiésemos preguntado al demoniado gadareno, ¿cuál es tu pasaje preferido del Antiguo Testamento? No tengo duda que Salmos 27:1 podría haber sido. Porque sin duda que Jesús para él fue luz y salvación. Y fue luz y salvación para su familia. Y fue luz y salvación para toda aquella zona. Uno podría decir, bueno, el Señor tuvo un éxito espectacular entonces en el norte. Le fue bárbaro. La gente se convertía a millares. ¿Saben que no? Porque después el Señor, haciendo un repaso de su propio ministerio, dice lo siguiente. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Que si hubieses escuchado y hubieses obedecido a la palabra del Señor, te iría bien. Si este evangelio que se predicó hubiese sido predicado en las ciudades gentiles, seguramente que ellos hubiesen ido corriendo a los pies de Dios. Y sin embargo, el Señor sabía que aquella zona en donde Él más trabajó en el inicio de su ministerio, en el norte, fue la zona que más lo rechazó. Fue la zona que vio la mayor cantidad de milagros. Fue la zona que vio el principio del poder de Dios obrando en medio de su pueblo. Fue la zona que vio la luz. Y muchos de ellos prefirieron las tinieblas. A lo largo de la Escritura, este principio se va replicando. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y saben una cosa? No sé si a ustedes les habrá acontecido alguna vez en forma personal de tener que predicar el Evangelio y que la persona comprenda lo que le estás diciendo y la persona decide no creer. Yo creo que es la situación más triste que podemos experimentar desde lo espiritual como seres humanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros estuvimos también en el otro lugar. Porque a nosotros también nos predicaron el Evangelio. Y quizás algunos de los que estamos aquí habremos tardado un minuto para creer, una hora, quizás años, hasta que se nos hizo la luz para comprender el mensaje de salvación. Si alguna vez predicaste el Evangelio y la persona comprendiendo lo rechazó, es lo más triste que podemos vivir, porque nosotros lo vivimos antes. Porque antes de creer, rechazábamos. Antes de creer, lo negábamos. Antes de creer, no queríamos saber nada con Dios. Cuando se hizo la luz en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos vimos a la luz de la palabra de Dios, que me dice que soy un pecador, que necesito la salvación, y que la salvación solamente se obtiene por medio de la obra de Cristo en la cruz. Cuando escucho esto, cuando escuché esto, no quedó otra opción que aceptar o rechazar. Aceptar o rechazar. Así sigue siendo. Y así seguirá siendo a medida que la iglesia continúe en esta tarea de contarles a otros de que no hay oscuridad que no pueda ser confrontada con la luz del Evangelio. Pero hay un punto límite, hay una zona muy finita en donde una vez confrontado con el Evangelio y comprendiendo mi condición de pecador, tengo que reconocer que lo soy. Y esto muchas veces nos humilla, precisamente de esto se trata. Porque al que es altivo y se quiere mantener en su posición en contra de Dios, dice que Dios mira de lejos. Pero el que se humilla y se arrepiente no es rechazado por Él. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera.
El endemoniado gadareno apenas vio a Jesús que puso el pie en tierra bajándose de la barca, fue corriendo hacia él. ¿Quién corrió? ¿El endemoniado en sus pensamientos o los demonios lo llevaron a enfrentarse a él? Yo creo que fue la pequeña luz que tuvo en su mente para acercarse a la persona de Jesucristo, porque sin duda que ya las noticias habían corrido en toda la zona. Querido amigo que estás presente en esta noche, no tengo dudas que si no tienes a Dios en tu vida, no tienes luz. Estás en tinieblas. Puede que no estés endemoniado. Al menos de acá no se nota nada. Puede que no. Pero sí estás en el ámbito del enemigo. Y aquel que fue profetizado hace tantos siglos, allí en Isaías capítulo 9, que la ciudad que estaba en oscuridad vería gran luz, esa luz se ha transmitido a través de los siglos hasta este día. Y el mismo Salvador que cruzó el mar para salvar a aquel hombre endemoniado es el mismo Salvador que está presente en esta noche. No soy yo, no es ninguno de los que estamos aquí. Nosotros no podemos salvarte. Lo único que podemos hacer es contarte que en la oscuridad siempre está la posibilidad de conocer la luz. Y esa luz, sin duda, que es el Señor Jesucristo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y dice que los hombres amaron más las tinieblas. Esa es la condición triste, muy triste, de las personas que siguen rechazando a Dios. ¿Qué vas a hacer en esta noche? Está puesta delante de ti la posibilidad de recibir a aquel que quiere ser no solamente la luz que te saque de la oscuridad, sino la luz de tu vida. El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27:1. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. Porque es la promesa que Dios ha dejado para cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Si alguien en esta noche entiende que necesita a Cristo como Salvador, sabe que su vida está sumida en oscuridad, que necesita la luz del Evangelio, que es precisamente el mismo Jesucristo el Salvador. Hoy, en el lugar donde estás, aquí o a los kilómetros que estés conectado a través de las redes sociales escuchando la palabra de Dios, en el lugar donde estás podés orar y decirle al Señor: Señor, yo soy un hombre o una mujer que está lejos tuyo. Estoy en oscuridad. Conoces mi vida desde lo que se ve y especialmente lo que no se ve. Y nada de ello me agrada ni tampoco te agrada. Yo reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados y recibo a Jesucristo como Salvador de mi vida. Si alguien en esta noche quiere orar y hacerlo en lo más profundo de su corazón, le invitamos a que lo haga y a que contemple la obra de Cristo como lo único y definitivo para tu salvación, no solamente de tus pecados, no solamente de la condenación, sino a la salvación eterna, que es la única que te puede llevar al cielo. Oramos para terminar. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por compartir un poquito de tu palabra. Es tan grande, es tan maravillosa, es tan clara, Señor, que la verdad que nos maravillamos al considerar de qué forma toda ella, Señor, es tan coherente al mostrarnos la verdad del Evangelio y al presentarnos a Jesús, el Salvador de nuestra vida. Te damos gracias, reconocemos que en otra etapa muchos de los que estamos aquí, Señor, anduvimos en oscuridad. Vivimos de una manera en que no te honraba, no te agradaba. Tomábamos malas decisiones. Nuestras obras eran de continuo hacia el mal. Y sin embargo un día tú llegaste a nuestra vida por la predicación del Evangelio. Y te damos gracias por aquella persona que se acercó a hablarnos o por aquel que nos invitó a escuchar tu palabra. Te damos gracias porque esto nos trajo la luz que necesitábamos para mirarnos como vos nos ves. Señor, si alguien en esta noche está en oscuridad, te rogamos que trabajes
en su corazón, en su mente, a través de tu espíritu, para que comprendiendo su condición simplemente llegue a esta conclusión. Señor, soy pecador, te pido perdón y te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Nos dejamos en tus manos y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor las bendiga.